Hola jóvenes, muy buen día. Les saluda la profesora Marta Vázquez, docente del área de Ciencias Naturales. Bienvenidos sean nuevamente a la clase de Biología 2. El día de hoy estudiaremos un tema muy importante conocido como es gametogénesis. La gametogénesis es el proceso de formación de gametos mediante división meiótica. Previo a iniciar, realizaremos algunas preguntas de exploración. La pregunta número 1, ¿qué tipo de células se muestran en la imagen? En la imagen se muestra un tipo de células llamadas eucariotas, que son las células que tienen núcleo. La siguiente pregunta, ¿cómo se llaman esas células? Una de esas células se llama óvulo y la otra se llama espermatozoide. Pregunta número 3. ¿Cómo se forman estas células? En el caso de los óvulos se forman mediante un proceso llamado ovogénesis y los espermatozoides se forman mediante un proceso llamado espermatogénesis, los cuales tienen diferentes fases y conoceremos con más detalle más adelante. ¿Qué es gametogénesis? La gametogénesis es el proceso de formación de células sexuales mediante división meiótica. Tenemos la espermatogénesis, que la espermatogénesis es la formación de gametos masculinos, es decir, es la formación de espermatozoides. Y la ovogénesis es el proceso de formación de gametos sexuales femeninos, es decir, es la formación de óvulos. Cada uno de estos procesos, es decir, la espermatogénesis y ovogénesis, tiene diferentes fases, las cuales conoceremos con más detalle a continuación. Comenzaremos con la fase de la ovogénesis. La primera fase de la ovogénesis es la fase llamada fase de multiplicación. En esta fase, las células que se encuentran en el ovario se dividen por mitosis y dan lugar a las ovogonias. Y esta fase va a ocurrir antes del nacimiento. ¿Qué ocurre con esta fase? En primer lugar, lo que es estas ovogonias, ¿verdad? Van a ocurrir en lo que es los ovarios, ¿verdad? Se van a encontrar en los ovarios. Posteriormente, estos ovogonias se van a dividir, ¿verdad? Para dar lugar a los ovocitos primarios, que es la siguiente fase, que es la fase llamada fase de crecimiento. En esta las ovogonias crecen debido a la acumulación de sustancias de reserva, se transforman así en ovocitos de primer orden o también llamados ovocitos primarios. Los ovocitos que contienen han comenzado la primera división meiótica, pero se encuentran detenidos cuando llegan a la profase 1. Cuando una mujer nace, tiene miles de ovocitos primarios. Ahora iríamos a la siguiente fase, es decir, a la siguiente división de ovocito primario convertido a ovocito secundario y también forma otra célula que se llama cuerpo polar. Esa es la fase llamada fase de maduración. En esta fase de maduración inicia con la pubertad, se reanuda la gametogénesis, porque recuerden que estaba detenida en la profase 1, en la fase de crecimiento. En eso varios ovocitos, ¿verdad? De primer orden comienzan a aumentar de tamaño, ¿verdad? Y se origina, por tanto, un ovocito de segundo orden, ¿verdad? Llamado ovocito secundario también, óvulo, ¿verdad? Y este va a tener 23 cromosomas, ¿verdad? Es decir, que va a ser una célula haploide, porque va a contener la mitad del material genético. Luego, más adelante, vamos a hablar acerca de otros procesos que ocurren en esta fase, ¿verdad? Recordemos que después del ovocito primario se dividió en ovocito secundario y cuerpo polar. El ovocito secundario recibe toda la distribución del citoplasma. No ocurre así en el cuerpo polar, que solo recibe alguna parte. Por lo tanto, este cuerpo polar va a terminar degenerándose. Pero más adelante van a continuar ellos con la meiosis 2, tanto el ovocito secundario como el cuerpo polar. Y el primer cuerpo polar, después de degenerarse, se va a convertir en un cuerpo polar secundario y otro cuerpo polar secundario. Es decir, va a formar dos células, dos segundos cuerpos polares que al final se van a degenerar también. Luego, el ovocito secundario, por el contrario, este sí llevará a cabo la meiosis 2 y recordemos que en cada ciclo menstrual un ovocito secundario, ¿verdad?, es expulsado
del ovario y atraviesa las trompas de falopio, esto de acá, hasta llegar al útero, ¿verdad? Y ahí, si en ese viaje es fecundado, entonces por un espermatozoide completará la meiosis 2, madurando y pasando a llamarse óvulo. Así se llamará al realizar ese proceso. Y luego originará un tercer cuerpo polar que también se degenerará, que sería este tercer cuerpo polar. A partir de la fecundación se forma el cigoto y comenzará el desarrollo también del embrión. Y si el ovocito secundario no es fecundado, será eliminado mediante la menstruación. Eso significa que si este ovocito secundario no llega a ser fecundado, no se convertiría en óvulo. Esas serían las fases que experimenta la ovogénesis. Ahora vamos a conocer las fases que experimenta la espermatogénesis. Vamos a comenzar con la primera fase. La primera fase es llamada fase de proliferación o multiplicación. En esta las células primordiales germinales diploides, como les mencioné anteriormente, esas células germinales son células que todavía no se han convertido en células sexuales, ¿verdad? Que se encuentran en el interior de los tubos semimíferos de los testículos, se multiplican por mitosis, originando los espermatogonios, que sería donde se encuentran en esta fase, ¿verdad? En espermatogonios ya convertidos, ¿verdad? Luego viene la siguiente fase, que es la fase del crecimiento. En esta fase, ¿verdad? Los espermatogonios van a aumentar de tamaño, van a crecer y van a formar siempre células diploides, ¿verdad? Pero esas las van a convertir a espermatocitos de primer orden o también llamados espermatocitos primarios, ¿verdad? Esa sería la segunda fase en el proceso de espermatogénesis. Vamos a hablar de la siguiente fase. La siguiente fase es conocida como fase de maduración. En esta fase de maduración, cada espermatocito primario va a dar origen a espermatocitos secundarios. Es decir, este espermatocito primario se va a dividir en dos células hijas, va a formar células haploides y se les va a llamar espermatocitos secundarios en la primera división meiótica. Recuerden que hasta aquí ha ocurrido la primera meiosis, produciendo finalmente 4 espermatidas. Esas serían las 4 espermatidas formadas, ¿verdad? Luego, aquí, ¿verdad? Eso ocurre en el hombre, ¿verdad? Que las células al inicio tienen 46 cromosomas y esos se van a dividir a la mitad y al final solo va a tener 23 cromosomas que representan las células sexuales. Hasta aquí el proceso, desde espermatogonio hasta formar espermatidas, dura alrededor de 26 días. Vamos a la siguiente fase y la última. Es la fase de diferenciación. En esta las espermatidas, es decir, que se encuentran en esta fase 3, se transforman en espermatozoides mediante diferenciación celular. Y este proceso tiene alrededor de 48 días. En esta fase, cada espermatida entra en un proceso de cambio para adquirir la forma y estructura característica de los espermatozoides. Este cambio de forma y aparición de dicha estructura especial surge para asegurar el encuentro con el óvulo. Esas serían las fases de la espermatogénesis. Ahora vamos a conocer las diferencias entre ovogénesis y espermatogénesis. Tenemos un cuadro comparativo. La ovogénesis ocurre en los ovarios de las mujeres, mientras que la espermatogénesis ocurre en los testículos de los hombres y este dura 75 días. La ovogénesis inicia antes de nacer, mientras que la espermatogénesis inicia con la pubertad. La ovogénesis ocurre a partir de ovogonio, en cambio la espermatogénesis a partir de espermatogonio. La ovogénesis da como resultado 3 cuerpos polares y un óvulo. Y el óvulo ocurre solo si hay una fecundación. Si no, se queda como ovocito secundario. Ahora, en espermatogénesis, cada espermatogonia da origen a 4 espermatozoides. En la ovogénesis, el ovocito secundario solo forma un óvulo. Y este, como les mencioné, sí se fecunda. De lo contrario, no se forma el óvulo. En la meiosis de la espermatogénesis se da de forma completa. Ahora, en la ovogénesis, la
mujer nace con un determinado número de ovogonias, aproximadamente 400.000, y los espermatozoides se producen durante toda la vida del hombre. Esas serían algunas de las comparaciones entre ovogénesis y espermatogénesis. Ahora vamos a ver, en resumen, tenemos que la gametogénesis es un proceso de formación de células sexuales femeninas llamadas óvulos y células sexuales femeninas llamadas espermatozoides. Luego, que la ovogénesis ocurre en los ovarios y finalmente en las trompas de falopio cuando ocurre la fecundación. La siguiente, los espermatogénesis ocurren en los testículos. La ovogénesis se completa, ¿verdad?, cuando ocurre la fecundación, mientras que la espermatogénesis tiene una duración aproximadamente de 75 días. Ese sería el resumen en cuanto a la temática. Ahora vamos a ver la asignación número 3, guía de trabajo, gametogénesis. Van a leer el contenido del tema número 3, gametogénesis, y realizar la asignación en su cuaderno. Al finalizar, lo van a subir al formulario que se les comparta por medio del grupo de WhatsApp. Y la asignación es dibujar la ovogénesis y la espermatogénesis e incluir definición, fases y también imagen de cada división. Eso lo van a hacer de una forma ordenada en su cuaderno y luego lo van a compartir mediante formulario. Esa sería la asignación número 3. Muy bien, jóvenes, hemos terminado por el día de hoy. Me resta decirles gracias por la atención prestada y nos veremos hasta la próxima.